Elecciones Congreso es nuestro hashtag de la noche. Este es un espacio en el cual de inicio pues nos basamos en las redes sociales y donde permitimos la interacción abierta de aquellas personas que a través de las mismas nos envían sus mensajes y no podemos obviar lo que las redes están diciendo. Y hoy pues el tema del diputado Juan Manuel Giordano y esta conversación que tenía con el jefe de bancada de FCN, Javier Hernández, sin duda ha sido el tema más relevante en las redes sociales. Escuche usted lo que dijo el joven diputado al ser cuestionado sobre la autenticidad, en primer caso, de la conversación. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Luego de admitir que escribió en un chat que pondría de rodillas al gobernador de San Marcos, en clara alusión que lo presionaría por algún motivo, el diputado Juan Manuel Giordano dijo que la plática era una simple broma. Por ejemplo, estábamos hablando del clásico, un chat donde bromeamos, ¿sí? Donde nosotros creíamos que era de confianza, insisto, pero ¿qué les diré? Nada, son expresiones al final, como les digo, aquí pues tratamos de ser lo más oficiales en nuestras declaraciones, pero creería yo que cuando estamos en confianza, a veces nos expresamos de una manera no oficial. Los que me conocen saben que a veces sí me paso a hablar sarcásticamente, lo cual ya, para evitar problemas como este, pues voy a empezar a cambiar. Giordano asegura que no quiere extorsionar ni presionar al gobernador de San Marcos. Pero no hay ninguna presión, no hay ninguna extorsión como lamentablemente se ha manejado. Simplemente el día lunes íbamos a tener el placer de compartir con el gobernador de San Marcos. Como diputado del departamento de San Marcos me interesa bastante pues trabajar con él para la gobernabilidad del departamento. Somos un solo equipo, yo soy diputado oficialista, él es gobernador, obviamente es oficialista, y la idea es trabajar en conjunto. El chat se revela justo después que la gobernadora de Alta Verapaz reconociera que está recibiendo presiones de diputados de FCN Nación. Bueno, obviamente el diputado Juan Manuel Giordano reconoce la autenticidad de la fotografía que le fue tomada a un teléfono celular. La pregunta ahora es si los integrantes del grupo de WhatsApp a la cual se le tomó esa fotografía son tan solo diputados del bloque FCN Nación. ¿Hubo una traición? ¿Hubo alguien que no está de acuerdo con lo expresado en el chat? Escuche lo que dice el jefe de la bancada. Sí, primero, no tenemos una normativa disciplinaria en la bancada. Es algo que vamos a establecer. Vuelvo y repito, esto yo no lo tomo como una posición oficial, sino como una broma, un chiste. Al igual que hay varios y hubieron varios comentarios en los chats que se pueden dar a nivel íntimo y personal. Primero, queremos saber quién fue y con qué intención se filtra este mensaje y por qué escogieron esta coyuntura. Definitivamente es algo que vamos a tener. Sanciones todavía no podríamos trabajarlo, no tenemos alguna sanción establecida en el tema, lo vamos a platicar en la misma bancada. Lo que sí les puedo decir es que ya hay un voto de desconfianza para la persona que ha sido. Yo no voy a hablar de traición, yo quiero conocer quién fue y los motivos por los cuales lo hizo. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Bueno, con todo el respeto que me merece el diputado Juan Manuel Giordano, poner de rodillas a un funcionario público no es ser sarcástico. Lo que es ser pues, bastante explícito. Además, las soecidades que dicen dentro del mismo texto pues no tienen nada que ver con el proceso de usar el sarcasmo como un método de comunicación. Es solo una visión comunicacional. Le doy la bienvenida a las buenas noches a Pablo Hurtado y la voz al licenciado Cristian Ronaldo Castillo. Pau, muy buenas noches. Juan Carlos, buenas noches para todos los que nos acompañan desde sus hogares. Preocupa la calidad de representación que tenemos. Digamos, la democracia ha venido deteriorándose no en procedimientos, sino en productos. Es decir, al final la democracia está llevando al poder a este tipo de personajes que al final, lejos de representar el nivel de debate político en el Congreso de la República, ha sido una seguidilla
de pues improperios y una seguidilla de escándalos que van desde aquellos escándalos en su primera legislatura del diputado Giordano, en donde en Chiquimula pues protagoniza una serie de escándalos durante una de las ferias de uno de los municipios del departamento. Luego se descubre aquel negocio familiar que las cartas salían desde la oficina del Congreso de la República, si no mal recuerdo, hasta con papel membretado. Y así han habido múltiples exabruptos de este diputado, que en campaña igualmente se refería de manera muy soez al entonces candidato presidencial Otto Pérez Molina. Después terminó en su bancada y, bueno, buscó la reelección por líder y ahora está en FCN. Realmente la calidad de representación que tenemos es de este tipo de personajes que, desgraciadamente, aunque ostentan el poder, no representan a la sociedad guatemalteca. Porque aunque en la sociedad guatemalteca tendemos a... que aquí hay que decirlo que fue por un proceso de corrimiento de impresentables. No, definitivamente de impresentables. No había logrado la curul. Fue un corrimiento, pero aunque en la sociedad guatemalteca tendemos a abordar los temas escabrosos por la vía de la broma, se llega hasta niveles en donde hay que recordar a aquella diputada que en su momento dijo, bueno, a tal persona hay que me la voy a volar del puesto o me la voy a volar. Claro. Y que la persona inclusive dijo, bueno, temo por mi vida por la forma en que se refirió la señora diputada. Es decir, tenemos una pésima calidad de representación. Puede ser legal, puede haber llenado los requisitos electorales. Sin embargo, la calidad de representación tiende primero a no ser legítima, porque no sé cuántas personas se sienten representadas en el departamento de San Marcos por el diputado Jean Manuel Giordano. Primero porque fue por un corrimiento, como bien lo explicaba Juan Carlos. Votaron por otra persona que estaba en una posición distinta y que no pudo asumir, también por problemas y porque el Tribunal Supremo Electoral lo deja fuera de poder llegar a la curul. El tema es hasta dónde la sociedad va a soportar la clase política que está llegando al poder. Y una clase política que además tiene precios, porque el diputado ha pasado por lo menos durante 7 partidos en 2 legislaturas. Realmente inaudito. Yo lo que me pregunto es, ¿qué siente el presidente de la República, Jimmy Morales, quien pues es la representación viva de FCN Nación? O sea, FCN Nación no es un partido político institucionalizado que usted pueda decir, bueno, ha tenido un proceso de formación de cuadros importantes como ninguno, pero en el caso de FCN Nación, su único estandarte se llama Jimmy Morales y fue la figura de Jimmy Morales la que le permite acceder al poder. De ahí en más, por supuesto, bajo el respaldo de la coyuntura, pero de ahí en más FCN Nación no era una agrupación política relevante hace un año en este país, un año, y ahora viene, capta una serie de tránsfugas, muchos de ellos con las mañas de organizaciones políticas que ya han sido desgastadas profundamente y que el mismo electorado guatemalteco ha rechazado y que por métodos de corrimiento o por la misma cuota repartidora llegan y acceden al poder y obtiene esto. Alguien que le dice que al gobernador que puso el presidente, pues lo va a poner de rodillas. Vamos estando en la bancada oficial. Por supuesto. 4269-1824 es nuestra aplicación de WhatsApp. Nos dice, el Ministerio Público debe de intervenir, que lo saquen. Sería una cátedra para todos los diputados que abusen de cualquier persona. Inhumano, repudiable. Fuera extorsionador. Nos dicen saludos desde Filadelfia. Hombre, muchas gracias a quien nos saluda desde ese estado de los Estados Unidos. Guatemaltecos, ya no hay que permitir este tipo de picardía en los diputados, nada de sarcasmo, ellos le siguen fallando al pueblo. Nos dice esto del diputado Giordano, es solo un poquito de lo que pasa en el Congreso. Si se supiera todo lo que allí pasa, nos quedaríamos con la boca abierta. Eso no es sarcasmo, ese tipejo no me representa, el chat fue nada más y nada menos que con el jefe de la bancada del oficialismo, es correcto. Considero que los guatemaltecos solo estábamos interesados en las figuras de presidente y vicepresidente porque no llegamos al Congreso y les demostramos que el pueblo de Guatemala no los queremos. Es inmoral la falta de ética de este señor, no me representa, es lo que nos dice. Esa etiqueta ha sido muy utilizada a lo largo de todo el día en nuestro país. Nos dice, en cualquier otro país ya la población le hubiera obligado a renunciar a los involucrados.
yo creo que es correcto lo que se dice a través de WhatsApp. En otras latitudes, el caso de Islandia, por ejemplo, por los papeles de Panamá. Sí, pero a ver, un senador o un congresista de los Estados Unidos no soportaría la presión de sus propios votantes ante una filtración de esta naturaleza. Que hay que decirlo, la filtración fue hecha por alguien de ellos, porque no es que hayan retransmitido el mensaje o que sea una captura del teléfono celular. Claro. Es una foto al teléfono celular de uno de los diputados que tiene acceso a ese grupo de mensajería. Así de simple, no es una filtración, no es que usted haya venido, le haya tomado una captura de pantalla a su teléfono celular y lo haya reenviado. Tampoco es que un reportero haya tenido un lente telefoto, es algo realmente premeditado. Alguien puso ese extracto, pues ese espacio de la conversación, le tomó una foto y la filtró. Pablo Hurtado, buenas noches. Bueno, que seguramente ya cambió de celular rápido. Seguro, el iPhone ya desapareció. ¿Quién tiene ese teléfono? ¿Me entiendes? Sí. O sea, una sobrinita tiene un iPhone lindo ahora. Alguien tiene un iPhone lindo nuevo. Sí. Hay un aspecto importante a tomar en cuenta. Miren, el domingo pasado, Giordano estaba chateándole a Javier Hernández en el chat de grupo que mañana tenía su gobernador, o sea, este lunes que pasó. La gobernadora salió llorando del Congreso un día después. ¿Por qué un grupo de diputados tiene que hacer llorar a un funcionario y otro tiene que decirle a su jefe que va a buscar guerreros para ponerlo de rodillas? La respuesta es la misma. No son sus aliados. No los conocen. Están pegados con chicle. Y no están con ellos. ¿Por qué no están con ellos? Porque el proceso de elección de gobernadores, por las presiones que hubo... Porque son unos mercenarios, por eso. No, se salió del formato usual, no fueron colocados a dedo como se hacía a la vieja usanza, sino que fueron propuestos por la sociedad civil y de esa nómina el presidente Jimmy Morales eligió algunos como el de San Marcos y de Alta Verapaz, que no son del oficialismo. Entonces, ¿qué pasa? Los diputados tienen... para conseguir lo que antes fácilmente se obtenía, no con presiones, sino con cobro de favores, ahora tienen que recurrir a la amenaza, la intimidación o a la humillación. Punto 1. Significa que el sistema cambió, pero están tratando de que igual se adapte a lo que todos se beneficiaban con los gobernadores. Plazas, obras en las direcciones departamentales de salud, de educación y del MAGA. Hoy tienen un freno. Se evidenció esto. ¿Y por qué se evidenció? Porque así como a ustedes, televidentes, les indigna y les parece asqueroso que un diputado se refiera así de un funcionario al que obliga a ir porque si no lo puede mandar preso el mismo Congreso, también a alguien en la bancada oficial pareciera que le asqueó esto o en el menor de los casos le indignó. Quiere decir que permeó algo de estas protestas sociales y de esta indignación en algún diputado que al menos puso el teléfono así como, tomale foto rapidito. ¿Pero por qué lo hizo? ¿Por qué cuando fue en la época del oficialismo del PP, nadie filtró un chat donde Roxana Valdetti daba órdenes de, me llevan a ese insurrecto y me lo ponen en orden? Si hubiera existido un chat así, por ejemplo. Porque no tenían ni necesidad, ni conciencia, ni presión. Pero la presión o la conciencia pareciera que están dando efecto. Y ese chat lo conocimos porque alguien con un poquito de conciencia lo filtró. Yo soy menos optimista que Paola. Yo soy menos optimista que Paola. A mí me parece que alguien tiene una pugna directa con él. O sea, aquí no estamos hablando de hermanas de la caridad. Aquí hay una pugna directa contra este señor y contra lo que están representando y con la forma que están operando. Porque quienes llegaron a FNC Nación, ¿quiénes son? Son los disidentes del líder, los disidentes del Partido Patriota, que juegan a la misma política que han jugado siempre. A la misma política que han jugado siempre. O sea, tú decís porque lo dejaron fuera o porque tiene algo que le deben, me vengo así. Aquí, ese que está a la par de tu curul no es tu amigo, no es tu hermano, aún así te abrace. Esto lo que es una muestra de la podredumbre política, de la podredumbre en la que hemos estado viviendo. De la debilidad de FCN. Yo es de esa conciencia de la que Paola habla, yo sí difiero profundamente. Yo sí creo que estamos hablando de mercenarios que se mueven a su sabor y antojo con los intereses propios que han manejado a lo largo de la historia en este país y que están buscando reacomodar sus fuerzas para hacer los mismos trucos y tranzas que han hecho durante toda la vida. Boylik, solo estoy en nuestra aplicación de Twitter con nuestro hashtag de esta noche, Presiones Congreso. De rodillas va a estar rogando cuando todos lleguemos al Congreso
no me representa, patanazo, es lo que dice Maripaz. Los diputados no son la voluntad del pueblo, ni queremos que nos representen estos ladrones mañosos, asco y tristeza. Nos dicen también, debemos de llevar nuevamente a la Plaza de la Constitución, fuera socios corruptos. Jonathan nos dice, se debería de auditar a este payaso, se imagina cuánto ha de gastar en dietas, los favores políticos que ha de brindar. Nos dice Cris, ni corruptos ni ladrones, es necesario que se lo recordemos o tomar las calles nuevamente. Javier nos dice, aun cuando no haya denuncia, el Ministerio Público debe perseguir el delito de oficio. Orlando, no hay diferencia entre el Smiley y Giordano. Nos dice Susana, hay honrosas excepciones, no cumplieron la ley electoral y de partidos políticos transando poder. Jacqueline nos dice también, perdió voto de confianza la persona que filtró el mensaje, pero no Giordano, que quiere extorsionar. FSN es un chiste, es lo que nos dice Jacqueline. Y el jefe de bloque dice todavía, nosotros no tenemos cómo, digamos, aplicarle alguna sanción. En definitiva está diciendo, bueno, es un patojo que todavía no ha madurado y va a seguir en la bancada. Bueno, eso del patojo, realmente lo que hizo Mario Taracena Díaz-Sol, los mexicanos le dicen lo chamaqueó. O sea, lo trató como un niño, lo trató como un niño malcriado. Utiliza su cuenta de Twitter y le dice, voy a hablar con su papá, porque lo conozco, para decirle que oriente a su patojo. O sea, se puede imaginar, cuando usted está hablando de una relación entre iguales, en este caso ambos diputados, aún así Mario Taracena Díaz-Sol ostente el puesto de presidente del Congreso de la República, lo está chamaqueando, le está diciendo, mire niño, él lo que está tratando, es lo que comunicacionalmente lo que está haciendo es minimizando a un diputado y le está diciendo, ¿sabe qué? Usted es un tontito, hombre, no puede, le voy a hablar a su papá para que le diga que sea un poquito más inteligente. El punto, yo el día de hoy me dediqué un poco a revisar los datos específicamente de Congreso Transparente y llama la atención que la mayoría de la gente que migró hacia FCN es gente de Líder. Igualmente, agradezco el tuit de Cristian Álvarez que me corrige al referir que el diputado Giordano entró por un corrimiento en listado nacional del partido Líder. Lo que estamos viendo claramente es que digamos, todos los diputados que logran reelección o logran entrar al Congreso por el partido Líder han empezado a migrar y el FCN es el que principalmente captó la mayor cantidad de los migrantes de Líder. Los migrantes del Patriota, aparte del diputado de Quiché, el diputado Galdames, la mayoría migró hacia el movimiento reformador. Ayer discutíamos que el movimiento reformador hoy en día es la tercera fuerza, 21, la tercera fuerza en el legislativo sin haber ganado una sola curul en elecciones. Digamos que esas son de las cosas increíbles que pasan en el Congreso. Pero en el caso concreto que estamos debatiendo, Líder lo que hace es que cooptó prácticamente FCN Nación. Y lo que está dándose en este momento es el cobro de las facturas de esa migración. El diputado Giordano lo manifiesta su mala fe a la hora de hacer la citación al gobernador del departamento de San Marcos. Hay que recordar que el papá y él fueron diputados por el distrito de San Marcos en legislaturas anteriores. Y aunque ahora está por listado nacional, se identifica claramente una mala fe para poder fiscalizar a un representante del Ejecutivo en el territorio. El problema y la pregunta es, ¿qué funcionario va a querer ir a una interpelación o una citación cuando sabe que hay una jauría de diputados que la única intención que tienen es prácticamente someterlo para poder obtener algún tipo de dádivas? Y es que esto va constatando que efectivamente la moneda de cambio que sirvió para atraer a estos diputados migrantes fue una serie de dádivas que no han llegado por entrega del presidente. Es decir, el presidente pareciera que no ha cumplido los acuerdos por los cuales estos diputados migran y ahora pareciera que lo que están haciendo es cobrárselas por la fuerza. Sin embargo, lo que nos está demostrando esto también es que hay una correlación de fuerzas totalmente contraria al presidente. Y entonces, lo mismo, ¿quién está gobernando en este país? ¿Quién está detrás de esas fuerzas que en el Congreso están poniendo de rodillas no a los representantes del presidente Morales, sino al presidente Morales? Y al Estado de Guatemala. Además, al Estado en su conjunto. Pero lo que plantea el licenciado Castillo es totalmente correcto. Porque el desgaste ni siquiera lo está sufriendo el diputado Giordano, a quien ya vimos que le importa muy poco. O sea, muy poco. Quien lo está sufriendo es el presidente Morales, quien tiene que salir a decir, mire, pues ahí en el Congreso verán qué hacen, nosotros respaldando la independencia. Y respaldo a la gobernadora y respaldo al gobernador. O sea, realmente
lo que muestra es una debilidad muy profunda, muy profunda. Ayer el licenciado Castillo hacía pues esta referencia de uno de los libros más importantes de la política de todos los tiempos en cuanto al príncipe de Nicolás Maquiavelo. Yo le decía, es que el problema es que en este caso al príncipe ni se le ama, ni se le teme. Entonces pasa esto, así de simple. Vamos con la aplicación de WhatsApp 4269-1824. Hace casi un año estábamos con renuncia ya, saldremos nuevamente a exigir renuncia ya, solo que con nuevos personajes, es lo que nos dice Giordano en 3 palabras: ladrón, corrupto y sinvergüenza. Qué pena, qué vergüenza, pase quien pase de los poderes del Estado, nadie nos ayudará. Y la verdad, felicitaciones por su programa, excelente programa, muchas gracias, de verdad. Renuncia ya Giordano el 25 de abril, así celebraremos el primer aniversario de sacar a las lacras del gobierno. Exijamos la renuncia y empecemos a poner presión. Nos dice también, el pueblo debe salir a manifestar para exigir la salida de los malos diputados y así sentar un precedente. Nos mandan esta carta firmada por el ingeniero Edwin Noé Maldonado, y pues es una carta al gobernador. Citación. Son las cartas de citación a gobernadores. A gobernadores, sí. Nos dicen también... Interesante, están citando gobernadores. Sí, por todos lados. Hay varias en las redes. Que ellos... Masa. Hay que exigir una limpieza del Congreso, ya que está lleno de peste, como este diputado, es lo que nos dice. Urge depuración. Además, que se investigue su patrimonio, que la CICIG se involucre, se llevarán grandes sorpresas. No, Inepto, abusivo, patán, engreído, nada bueno para nuestro país. ¿Y qué le ha aportado al sistema? La pregunta es, el diputado Gianmanuel Giordano en los 4 años de la anterior legislatura presentó una iniciativa de ley en 4 años. Es decir, su aporte fue... marginal, por no decir nulo. Paola. Yo creo que es la reencarnación de la vieja política en un cuerpo de un veinteañero, pero ese es otro tema. Lo que refleja esta masa de citaciones de gobernadores que no tienen ni 2 meses de haber asumido al Congreso de la República es, bueno, necesitan afianzar el poder donde no lo tienen. Pero es interesante la demostración de poder que está haciendo el Congreso de la República en la coyuntura de esta semana. No solo está jalando funcionarios del Ejecutivo para obligarlos a hacer lo que quiere, también le ganó el pulso al presidente al rechazar su veto y decirle, nuestra ley está vigente. Y está vigente porque no aprobamos todos que usted no permita que vengan obligados por nosotros o si no se van presos. ¿Y qué pasó? 106 votos donde no hubo votación del oficialismo. No solo el poder, como se acostumbraba, no lo tiene ahora el presidente de la República, no lo tiene el Ejecutivo, sino que lo tiene el Congreso, sino que no lo tiene la bancada oficial, que perdió ese pulso con la anulación del veto y ahora está tratando de ganarse poder de la manera más torpe. Torpe porque ya no se puede hacer como se hacía antes, de que las cosas no se enteran. Y lo está haciendo a la fuerza con medidas de coacción que no van a funcionarle, al menos mientras lo hagan de esta manera tan burda. No puedo decir que lo tiene la bancada de la UNE, que tiene ahorita mayoría, o el MR, que está en tercera posición, pero definitivamente la bancada oficial no lo es. Y no lo es por varias razones, porque está conformada, pegada con chicle de tránsfugas de otros partidos que están recelosos, porque el liderazgo lo tiene Javier Hernández, que es un neófito en política, que ha cometido crasos errores al dirigir la bancada oficialista y donde los viejos políticos no tienen espacios y están ahorita apaciguados. Y quizás tiene razón Juan Carlos, alguien en desacuerdo porque no le han dado oportunidades, filtra el chat. Yo quiero creer de que es alguien indignado, pero no lo sabemos. Indistintamente la causa, lo que vemos acá es que los poderes en este momento están invertidos en lo que veíamos antes, en los gobiernos anteriores, y el Congreso de la República está operando, a veces de una manera como ahora, donde el oficialismo se salta la barda, y otras veces donde el oficialismo pierde la batalla. Yo sí creo en lo que plantea Paola, que hay que entender un tema bien profundo, y es que bajo el esquema actual de la política, pues quien está ganando el pulso se llama Mario Tracena. Cuando viene y obliga al presidente a sacar una conferencia conjunta para decirle, ¿sabe qué? Sí, nosotros, es más,
sí, el martes vamos a discutir su readecuación presupuestaria cuando se nos dé la gana. Claro. Así le dijo, cuando se nos dé la gana, porque ahora el presidente va a ir a buscar a la CC, tiene su derecho. Así se lo dijo, a la par del señor. O sea, ¿Y en jefes de bloque? No, a la par, en Casa Presidencial llegó. Hoy, la nota que tú presentaste en el Claro. noticiero, parecía un asesor, el presidente atrás, es que hasta pequeño se notaba. Sí, visualmente Mario Taracena tiene un liderazgo en este momento que es el que está conciliando, parando la sesión aquí, allá, y el presidente... Es que la imagen decía mucho, claro, Juan Carlos. Totalmente, o sea, comunicacionalmente estaba a un lado sí, a su costado. y apenas si decía sí, ¿no? Y el tipo le dice, el presidente, nosotros los diputados tenemos que tener un voto de humildad, le decía. O sea, un voto de humildad de que han habido excesos en cuanto a las citaciones, pero los diputados lo rechazaron y son 106 votos. Ajá. O sea, lo que le estaba diciendo claramente es, ¿sabe qué? En el momento en que yo quiera articular el Congreso, yo sí tengo los votos. Yo sí tengo la mayoría calificada en el momento en el que se me dé la gana. Y si quiero, entro a conocer el martes, porque así lo quiero yo. No es porque usted me lo esté pidiendo. O sea, realmente el mensaje comunicacional que le dio esta tarde Mario Taracena al presidente Morales fue lapidario. Pero entienden mi punto. Entonces el oficialismo lo que hace es tratar de ganar cuotas de poder en el Ejecutivo, en el poder local. Y le sale por la culata. En el poder local, en la tranza. A partir del poder local. Vamos, estamos en Twitter, donde nos dice Depuración Congreso. La plaza, de nuevo, Depuración Congreso. Estos no son dignatarios, Ministerio Público. Si sí, pongan de rodillas a este señor. Es lo que nos dice Susi. FCN Nación perdió el rumbo en 81 días. Ya no son un partido político, ahora son un grupo de mercenarios y saqueadores. Melvin nos dice, lo importante es que este es el motivo ideal para que la presión social pueda sacarlo. Alfred nos plantea, ¿y quién audita a los patanes del Congreso? Bajo Ordóñez, la bancada de FCN Nación en el Congreso es un circo lleno de ladrones. Ramón nos plantea, esto demuestra que el Congreso no es una gusanera, sino una letrina. Nos dice... José Hernández, increíble que estos crean que se van a salir con la suya, pero tarde o temprano estarán ante la justicia. Víctor, a Giordano no lo traiga ni su familia, por eso lo mandaron acá a la capital, es lo que nos plantean. Roberto, nuestros hijos valientes y altivos están ocupados con la CELE y el Congreso hace y dice lo que quiere. Castillo. El elemento acá es ¿qué hacemos? Porque... aunque ganaron los votos, aunque ganaron por un corrimiento, en el caso de Giordano, no es posible que se siga tolerando esa serie de exabruptos. ¿Hasta dónde se le va a permitir llegar a este diputado? Y el tema es, ha perdido legitimidad frente al ejercicio del cargo. No hay en la legislación guatemalteca un mecanismo para poder retirarlo del cargo. Igual como no había no está reconocido en la legislación guatemalteca el mandato de revocatoria que se le dio al presidente y a la vicepresidenta en el periodo anterior. Hay necesidad de que el pueblo retome el liderazgo y pueda prácticamente extenderle nuevamente a este diputado un mandato de revocatoria. Ya hay convocatoria para el próximo 9 de mayo para precisamente ir a la plaza y exigir la renuncia del diputado Giordano. El punto es que cuántos más exabruptos le vamos a tolerar, no solo a este diputado, sino a otros diputados que inclusive se han expresado negativamente respecto de la voluntad del ciudadano para poder limitar sus acciones. Estamos teniendo una clase política que al momento de llegar al poder prácticamente se divorcian de sus representados. Y esto no puede continuar porque lo que estamos haciendo es vaciando de contenido una democracia representativa como la que tenemos en el país. Pero es que yo sí difiero lo que plantea Castillo. ¿En qué sentido? ¿De qué democracia representativa hablamos cuando tenemos un sistema de listados y de una cuota repartidora que no le permite al ciudadano tener una representación efectiva porque no vota directamente por el diputado? Claro. O sea, vota por un listado que además tiene una serie de vicios muy profundos y que durante la reforma de la ley electoral y de partidos políticos ni siquiera se ha abordado la posibilidad de que el ciudadano tenga una representación real en el Congreso. O sea, la gran falencia de la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, entre muchas que han habido, es el hecho de que el ciudadano siga sin tener una representación real. Cuando usted utiliza el método de Hunt, cuando usted tiene una cuota repartidora y aún así
pues usted puede tener a una serie de impresentables, de verdad, impresentables, que hubo que tener procesos judiciales abiertos y ya bastante bien caminados y sólidos para poder dejarlos fuera de un Congreso que realmente no tiene esa valía de representación de la cual habla el licenciado Castillo, aunque entiendo su punto en cuanto a la representación bajo el esquema republicano en el cual nosotros vivimos. Vamos a nuestra aplicación de WhatsApp, el 4269-1824. Voy primero con Paola, perdón. Lo que decía Cristian, o sea, bueno, la ciudadanía tiene que retomar ese papel, pero ¿hasta dónde podemos llegar con nuestros comentarios, nuestra indignación, nuestra presión? Hoy, por ejemplo, es un día ejemplo, ¿no? Es un día ejemplar. Es un día que la gente dice, nosotros no queremos que un diputado así nos represente, pero mañana no va a pasar nada. Y se olvida. Esas comisiones que se integran para conocer casos como estos me recuerdan aquella denuncia de soborno del diputado Estuardo Galdames a un periodista. Claro. Se formó una comisión que no hizo nada, solo hizo como que hizo y cerró el expediente y de todos modos no hubiera pasado a más. Me da la impresión que el otro jueves vamos a estar hablando de otra cosa. Juan Manuel Giordano solo se queda como más non grato, pero de ahí no pasa. Y él lo sabe. Claro. Sabe, está tan empoderado, sabe que tiene esa potestad de ser un patán en un chat que sabe que están leyendo todos los diputados del oficialismo y no le importa, porque sabe que tiene esa inmunidad y esa potestad de decir, yo pongo de rodillas a un funcionario y busco guerreros, y ya saben ustedes el resto que es una patanada. Y lo reitera hoy cuando dice, ¿quiénes son los guerreros? Yo no voy a renunciar, mi bancada me respalda. ¿Cuál bancada? O sea, ¿cuál mía, no? O sea, ¿cuál es hoy tu bancada? Nos faltó preguntarle, perdón, ¿me recuerdas cuál es hoy? Sí, ¿cuál es mi pregunta en es, ese momento? Yo sí tendré una pregunta. ¿Quiénes son los guerreros y con qué motivos, con qué incentivos apoyan el guerrero al señor? Porque estamos de acuerdo que después de lo que se vio en cuanto al veto presidencial, parece que los guerreros se mueven de una manera muy autónoma. ¿Qué están peleando? Ahí esa es una buena pregunta. Quieren? Es una buena pregunta. Estoy en WhatsApp, 4269-1824. Nos dice este diputado, se descalificó solito, indignante proceder en todo sentido. Y ridículo, no atendió al gobernador, citado por él mismo, repitamos, la plaza, pero ahora en el Congreso, es lo que nos dice. Tenemos una cantidad enorme de mensajes esta noche. Sarcasmo no es sinónimo de cobarde, es lo que nos dice. Queremos sanar Guatemala, pero el Congreso es un cáncer incurable. Hablan de inmadurez de parte del diputado Giordano. Imaginemos cuando madure qué tipo de sinvergüenza va a llegar a ser. Nos dice, urge elegir a los diputados por nombre y no por listas, y que los ciudadanos y diputados debatan y así conocer sus capacidades. A ver, hay que ser bien honestos, bien honestos. Yo sí soy mucho más creyente de un voto, si no uninominal, porque habría que tener una reforma a la Constitución Política de la República, sí de listados abiertos, de lo que se ha venido hablando muchísimo, pero hay que entender que bajo ese proceso de los listados abiertos también llegarían a colarse impresentables, porque una persona regularmente acapara muchísimo el voto y el resto de curules también se tienen que cubrir. O sea, eso es normal dentro de los diferentes sistemas. Cuando usted hace también un sistema, por ejemplo, de voto uninominal, de que el ganador se lo lleva todo, haciendo un proceso de subdistritos, pues usted sí sacrifica en buena medida la representatividad de la cual hablaba el licenciado Castillo, y usted tiene partidos muy grandes que prácticamente arrasan dentro de los distritos electorales. Por lo tanto, también no podemos dejar de lado la responsabilidad que tenemos nosotros, los ciudadanos, como votantes. Si nosotros no somos conscientes de lo que estamos haciendo y de cuál es la representatividad que queremos como votantes, también estamos siendo muy mezquinos y muy miopes en nuestra visión. Tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Ahora, Willy, deme un segundo solo por la gran cantidad de mensajes que tenemos esta noche a través de la aplicación de WhatsApp. Qué descaro, nos dice, con el sueldo que tiene es justo que trabaje y deje de hacer chistes. Y qué bueno que la decencia de alguien sacó a luz el actuar de ese personaje, siguiendo pues la visión que Paola planteaba, ¿no?
Ya le va a llegar la hora a Hernández y a Giordano cuando eso suceda. Sí. José Miguel nos dice, urge ir a la plaza antes que sea demasiado tarde, depuración, Congreso. Castillo. Carlos Cermeño nos hace reflexionar sobre, y este tipo de personajes son los que fiscalizan. ¿Quién fiscaliza la actuación de los fiscalizadores? Ese es tal vez el punto más importante de la indignación que hay en este momento en el país, porque lo que ha quedado totalmente claro es la mala fe con la que se está impulsando este tipo de fiscalizaciones, que es una función del Congreso que debería ser para un equilibrio de poderes y que está sirviendo en este momento para hacer tranzas y poder recuperar u obtener, mejor dicho, los ofrecimientos que se dieron para migrar hacia la bancada del FCN. Hay tensión, hay demasiados señalamientos y aunque no se puede en este momento generar una investigación de oficio, sí es importante que sea la ciudadanía, que es la que otorga la representación según la Constitución Política de la República de Guatemala, que sea ella la que demande respuestas de este tipo de representantes. De lo contrario, no vamos a tener cambios. No hay mecanismos de sanción dentro de la bancada y obviamente el Congreso de la República tendrá amarradas las manos. Lo único que harán seguramente será alguna reprenda verbal y no pasará más. El punto es seguir tolerando las acciones y los exabruptos de este tipo de personajes adentro del hemiciclo parlamentario y obviamente usando el poder y la investidura que tienen para intereses espurios completamente. Me gustaría que aclararan, Juan Carlos, ¿para qué están citando gobernadores? ¿Cuál es la línea de esa fiscalización? Es que no tiene sentido. Los acaban de nombrar. ¿Para qué los están llamando? ¿Qué quieren? ¿Por qué no le piden un informe? Si tienen de veras una curiosidad real de qué están haciendo, pídale un informe. ¿Pero para qué lo llega a intimidar ahí y saca una llorando? Para entregar listas de contrataciones. A ver... Es obvio lo que están haciendo. Pero mi pregunta es... conseguir los beneficios que se tienen en las gobernaciones departamentales para el Congreso. Por supuesto, pero mi pregunta es, ¿cómo el presidente Morales seguirá, por ejemplo, enarbolando la bandera de la nueva política si quienes son sus interlocutores confiables en el Congreso hacen lo mismo que la vieja política ha hecho siempre? ¿Ustedes se han dado cuenta que hace más de 2 meses el presidente ya no habla de la nueva política ni de la vieja Por política? supuesto, si el modelo se cayó. Ni siquiera él se lo cree. O sea, es obvio que eso es insostenible seguirlo ofreciendo. O sea, el modelo se desvaneció por completo. Pero ya no lo ofrecen. Al menos tienen la decencia de no seguirnos intentando dorar la píldora. Vámonos, estamos en nuestra aplicación en Twitter con nuestra etiqueta de hoy. Por cierto, esa ha sido una de las fotografías que ha generado mayor cantidad de memes en el día. ¿Cuál? La del niño. La de un niño en un discurso del presidente Morales. Cierto. El día de hoy. Miguel Letona nos dice, los partidos no quieren cambiar la forma de elección porque no podrían vender el lugar en una lista de diputaciones. Judy nos plantea, Giordano dice, siendo diputado, se fue mejor. Elegantemente lo llamó así en lugar de baratero de la política, es lo que nos dice. Elmer, esta burla y patanería será una constante si seguimos eligiendo al menos peor. María Dolores nos plantea, ¿cómo lo sacamos? ¿Esto es la nueva política? No, María Dolores, esto es de verdad la vieja política en su máxima expresión. Bajo el paraguas de la nueva. Por supuesto, bajo una fachada que se resquebraja y que se cae a pedazos. Meca nos dice, pidamos firmas para exigir la renuncia de ese diputado y comencemos a dejar huella. Martín, habría que pedir la renuncia de todos los diputados, todos actúan igual. El objetivo del negocio. Judy también nos dice, siempre he dicho que los de FCN Nación son la máxima expresión de la gremial de extorsionadores. El doctor Meca nos dice, el MP debe ya comenzar a investigar a los diputados de oficio. El doctor Zavala, la vieja política contraataca, el mismo FCN Nación traicionó a Giordano. Eso es cierto. Así, claro, o sea... Es tan nefasto que hasta la vieja política lo traiciona. Juliana nos dice, ¿quién está de rodillas ahorita? Es el presidente Jimmy Morales. Su silencio dice mucho, es lo que plantea Juliana. Carlos Cermeño, es incoherente que estos señores sean fiscalizadores. ¿Quién los pone en su lugar? A ellos entonces, ¿Batman? ¿Superman? Susi, Plaza de Nuevo, Depuración Congreso. Estos no son dignatarios, Ministerio Público. Ya lo leí hace un momento. Paola.
Lo que a mí me resulta, ay, no sé si irónico, es que nos habíamos librado de Juan Manuel Giordano cuando no entró en la lista. Sí. Y cuando asume, porque sacan a los que eran depurables de líder, no sé si fue por Jaime Martínez Loaiza que él entró, que sí, no pudo asumir, por Martínez Loaiza. o por Manuel Barquín, una de dos, creo que por Jaime Martínez Loaiza. Por Loaiza. Asume él y es como pasar del comal a la brasa, o sea, es que Juan Manuel Giordano al final solo es el reflejo de una política que va reencarnándose de generación en generación. No tiene nada que ver con que tenga 24 años, con que fue diputado a los 19. No tiene que ver con su inexperiencia, con que no tiene un título, con que no había tenido otro trabajo antes. Tiene que ver con la base, no solo de su familia, sino lo que le enseñó su papá, que fue diputado, sino con la base del partido que lo lleva y el partido que lo va aceptando y lo acepta y permite que vaya cambiándose. ¿Y qué es lo que él le puede ofrecer a un partido? Intermediaciones como estas, o lo que había pasado antes en su primer partido, que quería hacer negocio con la correspondencia. Juan Manuel Giordano solo es el reflejo de lo que elegimos. Y lo tenemos porque a pesar de que elegimos y depuramos, lo que hay detrás es lo mismo. No es porque quitemos a esto, los que entran van a estar mejores. Mientras las reformas no sean estructurales de las organizaciones políticas que postulan candidatos a puestos de elección popular, lo que vamos a tener son Giordanitos permanentes. Pero lo que hay que ver, la reforma profunda de las instituciones políticas de las que habla Paola, corren también en dos vías. La primera, efectivamente, en que esa organización política tenga una responsabilidad con quien coloca dentro de los listados. Es que no existe esa responsabilidad política. Yo recuerdo que se lo pregunté cara a cara en el que en ese momento era el secretario general del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, cuando se da el tema de los 82.8 millones de quetzales del Congreso de la República. ¿Y qué responsabilidad tiene usted como secretario general de una organización política cuando un fundador de su partido pues dice que no sabe qué pasó con 82 millones? Ninguna. Es que las organizaciones políticas también tienen responsabilidad. En este caso, ¿de qué responsabilidad podemos hablar? Pero si es del partido líder que desapareció, prácticamente sucumbió, y ya está en proceso de cancelación. O sea, sucumbió a partir de un modelo político realmente perverso que sigue vigente, que está vivo y que no quiere morir y va a luchar todo lo que pueda. La misma actitud que estamos viendo en este momento en el diputado Juan Manuel Giordano la vimos en Otto Pérez Molina cuando se resistía a aceptar que había ya un mandato de revocatoria y un rechazo al momento en el que fue electo y a la representatividad y a la legitimidad que pudo haber tenido como presidente. Exactamente estamos en el mismo caso en un contexto de un actor político con menor capacidad de representación, con menor capacidad de poder y manipulación, y es el momento de realmente pasarle la factura y ver si como sociedad, si ya se logró quitar a un presidente, se puede en este momento sacar a diputados que realmente, lejos de representar a la sociedad guatemalteca, están llevando al colapso a la institucionalidad del Estado. A mí me encantaría poder presenciar este año una manifestación al menos parecida. Cuando pedíamos la renuncia de mandatarios, que pidamos la depuración del Congreso, con renuncias firmadas, porque no hay otra manera de sacarnos a estos cafres de ahí. Tenemos que obligarlos a irse. Algunos diputados en particular, o sea, esos diputados que son los más perversos y que sabemos que lo que hacen única y exclusivamente es transar dentro del hemiciclo parlamentario. Yo lo que sí quiero saber es qué responsabilidad política tiene hoy FCN Nación. Ninguna, o sea, si se está lavando las manos. Pero a ver, Lick, es que estamos hablando de su jefe de bancada, nos dice, quien se pone a conversar. Pero es él el que nos dice, no tenemos en el partido mecanismos de sanción. Lo que nos está diciendo como sociedades, sean ustedes los que sancionen. Así es, señores. No vamos a hacer nada porque no tenemos herramientas, porque no quieren. Ese es el mensaje. Porque el que está dando las declaraciones es el que le aplaudió su patanada. Y es el que lo llevó el que lo llevó a la bancada para tener más votos y aparentemente el que apoyar se ríe. O sea, a ver, no nos perdamos. O sea, él lo tiene claro, como bien lo plantea Paola. Él lo tiene claro. Si le dice, ja, me río de lo que me estás diciendo. O sea, la misma fotografía lo marca en su parte final, en su última frase. Ja, rosquillas, le dice. Por Dios, el jefe de la bancada del partido oficial. Vamos a la pausa, estamos a las 10 p.m.
Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Estamos para cerrarlo muy corto, Paola. Me parece que lo que evidencia hoy es ese juego de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso, en el que no solo pierde el Ejecutivo, sino que está perdiendo la bancada FCN Nación por seguir tratando de, con reformas a la vieja política, seguir beneficiándose de la vieja política. Castillo. En la conferencia de prensa lo único que pudimos identificar es que esta bancada está desafiando a los representantes, a sus representados, quienes los llevaron al poder. Peligroso juego para la sociedad, porque en definitiva no hay posibilidades de construir una sociedad diferente.